démosle honra a nuestro Dios, porque Él es bueno. Bienvenidos a Tiempo de Gracia, que estos minutos sean de mucha bendición para su vida y que lleven honra, gloria, alabanza y adoración a nuestro Dios. Voy a ir a la palabra de Dios, lo voy a hacer en el capítulo 14, vamos, de este libro de Apocalipsis, este estudio que vamos tomando 2 días a la semana para hablar de este libro maravilloso de la Biblia. Estamos en el capítulo 14, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 7, hablamos de el Cordero y los 144,000, o sea, el cántico de los 144,000. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes y las fuentes de las aguas. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Estamos hablando aquí primeramente de el Cordero y los 144,000, ¿verdad? ¿Quién es el Cordero? Bueno, el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, quien hace más de 2000 años vino a esta tierra y dio su vida. Se entregó sin reservas, sin limitaciones, por amor a nosotros. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es esa fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Los 144,000, usted recuerda que desde allá del capítulo 7, versículo 4, ¿verdad? Y los versículos siguientes son aquellos, los 12,000 sellados de cada tribu de Israel que estarán, ¿verdad?, que anunciarán el reino de Dios, que predicarán la palabra, ¿verdad?, en la tribulación, y que al final de la tribulación, como no puede dañarlos nadie, porque ellos tienen el sello de Dios, están guardados, Dios los guarda de una manera sobrenatural. Todo lo que es el periodo de la tribulación, ellos predican, ¿verdad? Predican la palabra, y por su testimonio, por su palabra, muchas personas serán salvas. Y al final, cuando regresa Jesucristo, ellos pues se unen a Él, ¿verdad? Se unen a Él, y dice la palabra que le siguen, ¿verdad? Que le siguen a donde quiera que va. Y aquí estamos hablando cuando ellos, lo que vio Juan, que Jesucristo estaba en el monte de Sión y estaba
con él estaban los 144,000 y Juan escuchó un cántico que nadie lo podía aprender, sino solamente aquellos 144,000. Repito, 12,000 de cada 12,000 de cada uno de los de cada tribu que Dios aparta. Dice, no se contaminaron, son vírgenes, serán hombres vírgenes que no se contaminaron, que no se casaron y además que guardan toda su vida el testimonio, que guardan sus mandamientos, que guardan su palabra y que no se haya en ellos mentira, engaño, error, porque Dios así los quiere para Él. Por nuestra propia cuenta, usted y yo no podemos hacer nada, pero cuando es Dios el que nos guarda, cuando es Dios el que nos libra, todo es posible. Aquí el cuadro de los personajes al final de la ya para el final de la tribulación está completo. La oposición hacia Jesucristo llega a lo más alto, a lo más tremendo, y todo lo que es el gobierno de las tinieblas, comenzando de la Trinidad falsa, hará guerra contra el Cordero. Pero ¿por qué? Porque aquí queda claro que el enemigo ha establecido un gobierno que domina la tierra, pero el Cordero actuará. El Cordero actuará. Y también podemos ver que hay un ángel que tiene el evangelio eterno, el evangelio que es predicado aún en ese tiempo a todo pueblo, nación y lengua, porque ahí está también Israel, que en medio de esta situación conocerán y que se volverá a Dios. El evangelio proclamado por el ángel es un llamado urgente a temer a Dios. Pero esto es para nosotros hoy también. Dios nos está llamando, Dios nos está invitando a que nosotros tengamos ese temor. Si hay un tesoro que debe de haber en nosotros, es el temor de Jehová, es el temor de Dios que debe de estar ahí para vivir en santidad, en justicia, en rectitud e integridad delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Por ese agradecimiento que debe de existir en nosotros por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. También en este capítulo encontramos el resultado del conflicto. Este pasaje contiene los acontecimientos más importantes del final de la tribulación. Le voy a enumerar acá. Por ejemplo, habla, número 1, la caída de Babilonia. Habla de los no creyentes. Habla de los santos. Habla de la hora de la ciega. 4 puntos. Hablando del versículo 8 al versículo 20 de este capítulo 14. En el versículo 8 habla de la caída de la Babilonia. Mire esto. Versículo 8 dice:
otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Más adelante se describe de una mejor manera lo que es Babilonia. Ahora nos basamos en decir que aquí muchos estudiosos ven en Babilonia todos los sistemas religiosos falsos que han existido y que existirán desde desde Caín hasta lo que es el final de la tribulación. Eso es lo que ven aquí y que han encontrado muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras, muchos estudiosos de la Palabra de Dios han encontrado que esta Babilonia no es una religión. Esta Babilonia no es un grupo, no es un nombre simple y sencillo. No. Esta Babilonia encierra todos los sistemas religiosos falsos, desde Caín hasta la tribulación. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que tiene un tiempo donde caerá, donde ya no habrá más. Se recuerde que Jesucristo, recuerde que Dios le pondrá fin al mal, al pecado. Es una de las cosas que queda claro en el libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál es el pecado de esta Babilonia? ¿Cuál es el pecado de todos estos sistemas religiosos falsos? Mire, el pecado es la fornicación o corrupción espiritual. Ese es el pecado de Babilonia, ¿verdad? De la Babilonia. Y esa es la Babilonia que un día caerá. La Babilonia que ha embriagado a los reyes, a los gobernantes, a personas de todo el mundo con su fornicación. Es una fornicación espiritual, es una fornicación, es una deslealtad. Es un sistema que tiene como fundamento la deslealtad hacia nuestro Padre Celestial, hacia Dios. Y número 2, vemos los no creyentes, del versículo 9 al versículo 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, nadie que recibe la marca de su nombre. También aquí habla de los no creyentes. Aquí presenta a los no creyentes como aquellas personas que van a adorar a la bestia, al anticristo, ¿verdad? Y que van a creer a las artimañas que presentará también por medio del falso profeta. Recuerde que el anticristo tendrá, ¿verdad?, a su mano derecha, ¿verdad?, al falso profeta, que será un líder falso, un líder religioso pero falso, ¿verdad? Y con él ¿verdad?, llevará a sí mismo la adoración. Entonces, ¿cuál es el fin de estos no creyentes? Pues el tormento, ¿verdad? El tormento día y noche, junto con con el enemigo, con todos los que le siguen. Tremendo, pero así es. Número 3, aparece los santos
12 al 14, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, por sus obras con ellos siguen. Y aquí aparecen los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Son creyentes en Jesucristo, que tienen también un destino. ¿Cuál es el destino de estos santos? Bueno, disfrutar de todas las bendiciones, ¿verdad?, con nuestro Padre, con Jesús, en ese cielo maravilloso, en ese cielo nuevo, en ese cielo especial. Todas sus bendiciones, algo maravilloso, es algo especial. También encontramos aquí que dice la paciencia de los santos, ¿verdad? Aquí y en el capítulo 13, versículo 10, se refiere a la esperanza de los creyentes, que la maldad no seguirá, ¿verdad?, para siempre, sino que tendrá su justa retribución. Dios pondrá fin al pecado y habrá paz para los que ponen su fe en Jesucristo, ¿verdad? Esa es la paciencia, esa es la confianza, ¿verdad? Esa paciencia de los santos es esa confianza, es esa seguridad que desde hoy nosotros debemos tener, que el mal no será para siempre, ¿verdad? Hoy en estos días no tiene su fin el mal, pero sí cuando hablamos al final de la tribulación, tiempo donde la iglesia no estará ya aquí, sino que estará en las bodas del Cordero. Vamos con el programa Tiempo de Gracia. Aquí estamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Siempre para ir finalizando con la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y estamos hablando, ya en la última fase, estamos hablando de la siega, ¿verdad? De la siega de la tierra. Del versículo 14 en adelante, la tierra es cegada. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En primer lugar, esta siega se divide en dos partes. La primera siega es porque dice la palabra que la mies está madura. Pero continuamos leyendo acá, dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió la hoz. Esta hoz es un instrumento de siega, ¿verdad?, para cegar, para cosechar. Y salió otro del altar, otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí vemos que tanto está preparado para ser cegado lo bueno, como también llega a lo más alto la maldad. Ya cuando habla de vendimia, eso es juicio. La vendimia es juicio, ¿verdad? Y ya en la vendimia se paran sobre las uvas, y ahí está hablando de juicio. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios. Si eso lo pasamos a metros, estamos hablando de 174.125 metros. Y hasta la altura de los frenos de los caballos. Y Juan no vio caballos miniatura, eran caballos de guerra, eran caballos enormes. Y por 1600 estadios, más de 170.000 metros, hasta la altura del freno de caballo, vio Juan que salió sangre. Qué juicio tan terrible al final de este tiempo de la tribulación. Mire qué tremendo. Entonces, dos partes, la siega se divide en dos partes. ¿Quién inicia, quién finaliza la siega? Jesucristo. Jesucristo es el que inicia y que finaliza esta siega. Seguimos hablándole a la iglesia, diciéndole: gocémonos y alegrémonos, porque Dios nos ha librado, nos librará de todos estos juicios. Porque antes de que esto comience y que venga la prueba sobre todo los moradores de la tierra, la iglesia será levantada. Nos vamos a nuestro hogar. Hay que mantener nuestras vestiduras limpias. Eso es lo que le toca a la iglesia: mantener las vestiduras limpias en todo momento y en todo tiempo. Hoy más que nunca necesitamos mantener limpias nuestras vestiduras, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Que esta palabra sea de bendición para su vida, ¿verdad? En una manera muy, pero muy especial, ¿verdad? Siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, que la palabra de Dios sea de bendición para su vida. Padre, le damos gracias por su palabra que es medicina, su palabra que nos limpia, su palabra que nos fortalece, su palabra que nos alienta. Le pedimos perdón siempre por nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros errores. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por todos aquellos que están pendientes, que están sintonizando el programa. Oramos por aquellos que están con problemas y dificultades de salud, por aquellos que tienen problemas en su familia, situaciones difíciles en su economía, en sus finanzas, en sus trabajos, su empresa. Oramos por aquellos que no tienen los recursos, por aquellos que no tienen sus alimentos, por aquellos que no tienen un techo. Que tú seas obrando en una manera especial. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito el nombre de nuestro Dios.